Pero entonces, ¿cómo lo interpretamos? Léelo de nuevo y damos una interpretación Entonces habría que diferente. pedirle pues una aclaración al Tribunal Hemos Constitucional. presentado una aclaración, Jaime, Y- pero hay algo... pero sobre este punto. Sobre este punto y otros puntos, porque además... ¿Qué está haciendo finalmente el Tribunal Constitucional? O sea, el Tribunal Constitucional no sabía que había una norma que estaba colgada en el portal. No somos peruanos para ponernos de acuerdo y que nos puedan llamar y decir, mire, a mí me parece que aquí no, etcétera. No está excediendo las funciones y está estableciendo sentencias aditivas, sentencias exhortativas, sentencias sustitutorias. Se ha copiado todo el tema del Tribunal Español y se cree con las facultades del Tribunal Español, sin saber que el Tribunal Español, que a su vez se copió las facultades del Tribunal Italiano, tenían amparo legal. Ellos no tienen amparo legal. El Tribunal Español y el Tribunal Italiano tienen la posibilidad de dar ese tipo de sentencias legalmente. Ellos no, Jaime. ¿Por qué? Porque no lo establece la ley. Entonces, evidentemente lo Bueno, que hay pero acá... el derecho constitucional ya es un derecho internacional, ¿no? Perdón un ratito. Digamos, las constituciones nacionales casi ya no tienen valor. Bueno, no, lo que vale son los acuerdos internacionales que uno firma. Si no tiene, no, pues, o sea, Tienen valor en el sentido de no que tiene valor, a falta de un, tratado internacional que uno ha firmado sobre derechos humanos, etcétera. Sí. Entonces, claro, ahí cuenta la Constitución, pero esos tratados están por encima de la Constitución. Esa es una cosa increíble, bueno, pero así es. Es que no es así, Jaime. ¿No? Los tratados tienen el mismo valor, lo dice la misma Constitución, que cualquier norma nacional, correcto. Entonces, ¿qué debe primar acá? ¿No tienen la capacidad para ponerse de acuerdo y saber cuál es la problemática de las Fuerzas Armadas? ¿No tenemos hasta este momento, Jaime, 40 muertos en este año precisamente y los que tenemos vivos, gracias a Dios, están procesados? ¿No tiene la responsabilidad el Tribunal Constitucional, Jaime, de responder a la población en general y habilitar temas como este? ¿Para qué? Para que finalmente sean procesados. ¿Alguien de las Fuerzas Armadas va a querer irse con esta norma al Barae? Obviamente esa norma es muy peligrosa. Está en otro mundo, está en una torre de marfil. Pero, sin embargo, en el artículo que ha sido precisamente objeto de derogatoria constitucional por el tribunal, una de las condiciones es, por ejemplo, que se puede hacer uso de las armas en cumplimiento de la misión asignada. ¿Eso no es demasiado general también? ¿En cumplimiento de la misión asignada? Perdón, permito, hay que leer la primera parte. Dice, hará uso de las fuerzas en las siguientes situaciones, en cumplimiento. No dice hacer uso de las armas, Jaime. La fuerza tiene niveles. Sí, pero, por eso es que eso termina después diciendo, en las situaciones descritas, es decir, A, B, C, D, okay. Ese párrafo a excepción de la señalada en el artículo D. Correcto. Bueno, esa no... y en caso necesario, el personal militar puede hacer uso de la fuerza militar. Pero a continuación, Jaime, a continuación, por favor, lee el artículo siguiente. Acciones para el empleo de la fuerza, pero eso no ha sido... No, pues, por eso digo, es que no puede leer un artículo sin leer el otro. Acción de advertencia, acción disuasiva, acción intimidatoria, acción de rechazo. Ahora sí. O sea, tú previamente tienes que hacer advertencia, disuasiva, intimidatoria y rechazo. Ojo, que esto ya es peligrosísimo. Porque en situaciones del Barae tú no puedes estar disparando al aire, por favor. Pues esto realmente es una cosa que no tiene mucho... Es increíble lo que está pasando. Debería aplicarse para los casos en que hay estado de emergencia, quizá, pero no para cuando haya enfrentamiento y combate, ¿no? Yo no sé, habría que precisar bien las cosas. Permíteme una aclaración adicional. La demanda de inconstitucionalidad estaba orientada a decirle al tribunal, señores tribunal, el artículo 7 dice que las Fuerzas Armadas no pueden brindar apoyo a la Policía Nacional en caso de que no haya declaratoria de emergencia. ¿Por qué? Porque en la norma constitucional, el artículo 137 establece que solo en caso de declaratoria de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control interno. Y mira lo que me agregan a continuación. Me modifican el artículo, o sea, prácticamente sí es constitucional, porque no han dicho que no pueden dar el apoyo, sino que ese apoyo solamente lo pueden dar en casos de terrorismo, protección a las instalaciones estratégicas y narcotráfico. O sea, si mañana, por ejemplo, Jaime, todo el estadio de la Alianza Lima, yo soy de la U, por cierto, todo el estadio de la Alianza Lima sale y masacra a la Policía Nacional, no pueden sino esperar un decreto de declaratoria de emergencia para que vayan preventivamente las Fuerzas Armadas a ayudar a solucionar el problema. No pueden. Ya no pueden. O sea, necesitamos un decreto que sea firmado, esperar al día siguiente, que sea publicado. Eso es lo que te están diciendo acá. Pero si el argumento era
¿Es constitucional o es inconstitucional? El problema de fondo, Jaime, es este. Hay una norma que es la 28222 de la época de Toledo. Y a Toledo sí, no le dijeron que era inconstitucional. Mira lo que dice acá. La autoridad política o la autoridad policial podrán solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas por un plazo de 30 días cuando se produzcan actos de terrorismo, actos de violencia consistentes. O sea, en este caso, al señor Toledo, la ley 28222 no era inconstitucional. O sea, en este caso no importaba si había declaratoria de emergencia. Pero cuando hoy día, el Congreso de la República se pone del lado de sus Fuerzas Armadas, saca una ley de reglas, ahí sí es inconstitucional. ¿Quién entiende esto? ¿Qué argumento puede haber para que incluso excediendo sus atribuciones, porque yo no he dicho que hay una denuncia por prevaricato, yo creo que hay una infracción constitucional, Jaime, que después la explicaré, y que no es lo más importante, pero la declaración de inconstitucional que estaba solicitada en el artículo 7, entran a revisar el artículo 5, el artículo 7, el artículo 10 y el artículo 13. O sea, de por sí ante sí, cuando hay una demanda de inconstitucionalidad de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, del Instituto de Defensa Legal y de los sumalistas sobre el artículo 7, ellos dicen, no, voy a declarar también la inconstitucionalidad del artículo 5. Sí, van más allá de lo pedido. Exactamente. Bueno, pero lo que no tiene sentido es esto que usted ha señalado, ¿no? De acusar a los miembros del Tribunal Constitucional. Está recordando usted un poco el proceso que hubo de destitución de los magistrados en la década de Fujimori. Jaime, una cosa absolutamente, pues, Ahora un señor que dice constitucionalista dice que el doctor Sousa no ha leído la Constitución porque no pueden acusarse por delitos en ejercicio de su función. Los congresistas y los miembros del Tribunal Constitucional gozamos del privilegio de la inviolabilidad. Ni por sus votos, ni por sus opiniones podemos ser procesados. Pero eso no significa que no exista infracciones constitucionales. Eso no significa que un congresista o un miembro del Tribunal Constitucional, cuando agrega un párrafo a una ley, esté ejerciendo lo que se llama en doctrina paralegislación. Es decir, está ejerciendo legislación positiva. ¿Usted piensa denunciarlos por infracción constitucional? Jaime, ¿qué gano yo denunciando por infracción constitucional? Pero eso lo ha dicho. Yo creo que hay una infracción constitucional y que nosotros tenemos que ponerle un paralé a este Tribunal Constitucional y decirle, señores, tienen que trabajar por sus Fuerzas Armadas también. Están ellos metidos en ¿qué? Restringir a las Fuerzas Armadas. O sea, los malos son los de las Fuerzas Armadas, los buenos son los que están al frente. Están tratando de cómo controlar, cómo aplicar las teorías del Tribunal Español. Deben de ponerse las camisetas del Perú porque en el Congreso estamos trabajando por ellas. Y deben de colaborar, Jaime, con las Fuerzas Armadas. Correcto. Rolando Sousa, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime. En la hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con una entrevista a Aldo Panfichi, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, quien ayer pronunció una conferencia en la Convención Minera. Es una entrevista hecha en la Convención Minera el día de ayer, grabada. Regresamos.